a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo y yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Uno de los hermanos que están acá, Señor, que uses mi vida, Señor, para bendición, Padre Celestial. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, purifícanos para acercarnos delante de tu presencia, Señor, gratos delante de ti, Dios eterno. Sabemos que como humanos fallamos de una o de otra manera, Dios de la gloria, pero que tú, que eres santo, 3 veces santo, purificas al ser humano que se allega a ti, que se acerca a ti, que se humilla de corazón, Señor, que pide perdón por sus faltas, por sus errores, Dios mío, porque el apóstol Pablo dice: aún lo que no quiero hacer, termino haciéndolo, Señor. Pero tú, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estás al control de todo, Señor, que nos guardas en el hueco de tu mano, venimos a darte la honra y la gloria. Muchas gracias por haber permitido que se abriera la puerta de tu hogar, Señor, de tu santuario, de donde nosotros, Señor, podemos buscar la bendición, Señor eterno, tu santa y bendita presencia. También bendice a nuestros hermanos que desde sus hogares van a escuchar tu palabra, Señor, van a entonar los cantos, las alabanzas, van a acercarse a ti, Señor, en sus peticiones, en sus necesidades. Muchas gracias te damos, Señor. Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado, y el Espíritu Santo le pedimos, Señor, con toda reverencia, con toda humildad, entre a nuestros corazones, nos llene, nos fortalezca, nos aumente la paz, la fe, el amor, Señor. Porque vivimos tiempos malos y peligrosos, pero confiados en ti, Señor. Tu santa y bendita palabra dice que el que se quiera santificar, se santifique más, Señor. Y a eso venimos, Dios eterno, a lavar nuestras vestiduras con tu sangre maravillosa y preciosa, llena de poder, Señor. Permítenos, Señor, entonar unas alabanzas breves, y después, Señor, el Espíritu Santo, por medio de tu siervo, hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Tu palabra santa dice: buscadme mientras puedo ser hallado, Señor. Y a eso venimos, a gozarnos, Señor, a estar, Señor, en comunión contigo. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los que estamos acá, Señor, porque en tus manos benditas nos ponemos y nos depositamos. Sigue, por favor, bendiciendo, dándole la sanidad día con día a tu siervo Tomás del Rosario, Señor. Y gracias te damos, Señor, por todos, Padre Celestial. Gracias
gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios, mis hermanos. Pues por el tiempo, mis hermanitos, vamos a entonar, hermanos, 2 alabanzas y después, mis amados hermanos, pues le damos el lugar al siervo de Dios, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios una vez más porque Él permitió, hermanos, que se abriera la iglesia. Yo les voy a pedir en el nombre del Señor, hermanos, la alabanza 324, que es salid valientes. En pruebas y en luchas, mis hermanos, tenemos que estar firmes y salid valientes, ¿verdad, hermanos? Para seguir alabando el nombre del Señor, que nada nos aparte del camino de Dios. Fácil no es, pero tampoco no es difícil, porque el Espíritu Santo nos da la fortaleza, ¿verdad? Salid valiente, oh batallón de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Oh juventud, que en tu simiente está en Jesús, eterna roca por los siglos firme, ya por rompir con grandes voces de amor el evangelio de justicia y santo amor. Y este mensaje por el mundo ha de llevar las almas por el yugo de Satán. Ya las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán, y valiente ya se miran los soldados, sus espadas empuñan, aunque sangre de los mártires los cueste derramada, quedará en los campos de batalla ya sembrado. Siempre el evangelio brotará, turbas celestes de los ángeles de luz, será la ayuda,
Pues amados hermanos que están en sus hogares, hermanitos que están acá presentes, manden sus peticiones, hermanos. En general, hermanos, Dios ya sabe que necesitamos cada uno. Le voy a pedir a nuestro hermano Fer que ore una breve oración por las peticiones. Acabando de las peticiones, hermanitos, inmediatamente él tome lugar para la predicación. Por causa de fuerza mayor que sabemos, pues empezamos un poquito tarde el culto, pero no queremos, hermanos, quitarle tiempo a la predicación, que es tan importante. Pero también es muy importante orar, darle gracias a Dios y las peticiones, ¿verdad, mis hermanos? Para que no nos vayamos con ese dolorcito de que no le dije a Dios lo que necesitaba. No, mis hermanos. Vamos a entonar Divino Compañero del Camino y oramos y inmediatamente entra la predicación para honra y gloria del Señor. Derrame su corazón, hermanos, porque gracias a que Él día con día, instante con instante está en nuestras vidas, Ebenecer, hasta aquí estamos el día de hoy en estos momentos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipa toda sombra, ya tengo luz. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar por las necesidades. Amén. ¿Alguien tuviese alguna necesidad, mis hermanos? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 4, su versículo 16.
Leemos este versículo, mis hermanos, y si alguien quisiera exponer su necesidad en el nombre del Señor, oraremos. Amén. También nuestros hermanos que nos están viendo por medio de la transmisión, ¿tiene alguna necesidad, mi hermano? La puede exponer, mis hermanos, y aquí la podemos orar por su necesidad. Libro de los Hebreos, capítulo 4, su versículo 16, mis hermanos. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por esta necesidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más gusta exponer su necesidad? Que el Señor les bendiga y el día de hoy pues me gustaría que me ayuden a orar por mi cuñado Víctor. Mi hermana está pidiendo oración por él y pues esperamos Dios que él pues pronto venga. Amén. Gloria a Dios. Aquí también nos piden, mis hermanos, nuestro hermano Luis Rodríguez pide oración por su salud. Usted crea, mi hermano Luis Rodríguez, que Dios es tan poderoso, Dios hace cosas maravillosas, mi hermano Rodríguez. Aquí también nos pide favor de orar por la hermana Blanca Marque. Dios conoce su necesidad. Vamos a orar por nuestra hermana Blanca. Mi hermana Blanca también ponga su fe en Dios. Dice la palabra de Dios que vengamos confiados, que vengamos creyendo que Dios puede hacer milagros. Amén. Vamos a orar, mis hermanos que gusten pasar al altar. Vamos a orar, si no en su lugar, vamos a doblar nuestras rodillas. Amén. Bendito Dios eterno, Señor, en esta hermosa tarde, bendito Dios, nos presentamos delante de su presencia, de su altar, Señor, pidiendo grandemente, Señor, de su ayuda. Usted sabe las necesidades. Usted sabe, Señor, por lo que estamos pasando, mis hermanos, mis hermanas, lo que están pasando, Señor. No es nada fácil, Señor, saber que algún familiar está enfermo, aún saber que nosotros mismos estamos, Señor, enfermos. Pero usted nos ha dicho, venid confiadamente al trono de la gracia. Usted promete estar con nosotros, Señor. Usted promete ayudarnos en todo momento. Usted, Señor, conoce nuestras necesidades. Usted conoce todas nuestras aflicciones. No hay nada que se le pase. Todo, usted, Señor, discierne los pensamientos. Usted sabe nuestro levantar, nuestro acostarnos. No hay nada que se le pase, bendito Dios. Usted sabe la necesidad. Antes de que nosotros expongamos, usted la conoce. Antes de que nosotros, Señor, pidamos, usted sabe nuestra necesidad. Nuestra hermana, bendito Dios, ella pedía necesidad por su nieto Adrián. Usted sabe por aquel pequeño,
por lo que está pasando, Señor, en su piecito. Usted sabe, bendito Dios, que él va a recibir, Señor, le van a practicar una cirugía. Pero hay poder en su nombre. Hay poder, bendito Dios, poder, Señor, que viene de lo alto. Solamente diga su palabra y aquel malestar, aquel nervio, todo aquello que está ocasionando en el pie de aquel pequeño, Señor, usted hace cosas maravillosas. Tenga misericordia de él. Obre, bendito Dios, en la vida de aquel pequeño. Obre en la vida de la familia de nuestra hermana, Señor. Nos exponía también su necesidad de su esposo. Usted sabe, bendito Dios, lo que está padeciendo, que en estos momentos está en cama. Usted, Señor, fortalézcalo. Envíe sanidad, decía aquel hombre. Solamente diga su palabra y será hecho. Solamente diga su bendita palabra y será hecho, porque su palabra tiene poder, Señor. Le ponemos esta necesidad en sus manos, creyendo que usted va a hacer el milagro, bendito Padre. También le pido por nuestra hermana Blanca, Señor, por lo que está pasando, por lo que está viviendo, Señor, en su vida. También en su cuñado Víctor, bendito Padre. Ayúdele, fortalézcalo, Señor. Usted, Señor, es un Dios que todo lo hace de una manera maravillosa. Escuche el clamor de sus hijos, de sus hijas. Decía el salmista David: oh Jehová, incline su oído a nuestra oración. Estas necesidades, bendito Dios, las exponemos. Estas necesidades las ponemos en sus benditas manos, porque no hay nada imposible. Usted le dijo a Abraham: no hay nada imposible para Dios. Usted le dijo a los apóstoles: no hay nada imposible para Dios. Y así lo creemos nosotros, bendito Padre. También le pedimos, Señor, por nuestro hermano Luis Rodríguez. Usted sabe por lo que está pasando. Usted sabe su malestar. Usted sabe su enfermedad. Allá donde esté, mande sanidad. Allá donde esté, Señor, tenga misericordia. Usted vino, Señor, a los afligidos. Usted vino a los que tenían dolencias. Usted, Señor, sanaba. Usted, Señor, hacía milagros. Y en estos tiempos los vuelve usted a hacer, porque usted es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También le pido por nuestra hermana, Señor, Blanca. Usted ayúdele. Usted tenga misericordia de ella. Usted conoce su necesidad. Usted sabe, Señor, por lo que está pasando. Usted sabe por lo que está viviendo, bendito Dios. Usted haga misericordia. Y a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en este lugar, Señor, ayúdeles. Usted sea, Señor, que les cubra con sus manos maravillosas. También le pido, bendito Dios, por nuestro pastor Tomás del Rosario. Siga ayudándole, siga fortaleciéndole. Aquella herida, Señor, siga sanando. Porque usted, Señor, usted ama, Señor, a sus hijos. Porque usted, Señor, de una manera los cuida, de una manera los cubre, de una manera, Señor, los respalda. Y a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo por medio de estas transmisiones, Señor, haga misericordia. Todo esto se lo pedimos en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias le doy, Señor, gracias le doy, porque usted, Señor, hace grandes milagros. Y lo hemos visto, y lo hemos palpado, y hemos visto su misericordia en todo momento, bendito Dios. Le doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Tomamos un canto, mis hermanos, y posiblemente meditamos en la palabra de Dios. De gloria en gloria te veo. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén. Dios bendiga a cada uno de los presentes. Dios nos siga ayudando, mis hermanos. Siga confiando en Dios, siga orando a Dios y va a ver que Dios va a hacer el milagro. Amén. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, su versículo 1, capítulo 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, su versículo 8, mis hermanos. Vamos a leer unidos este hermoso versículo en el nombre del Señor. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, mis hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Tomamos asiento. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría. Amén. El versículo que hemos leído, mis hermanos, dice la palabra de Dios que recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos puesto por tema, mis hermanos, ¿qué hace la presencia de Dios en sus siervos? El tema de hoy, mis hermanos, ¿qué hace la presencia de Dios en sus siervos? Amén. ¿Qué es un siervo, mis hermanos? ¿Qué es un siervo? Buscando, mis hermanos, la definición de un siervo, mis hermanos, es una persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida piedad. Con reconocida piedad. Que tierna devoción a las cosas santas significa piedad. Tierna devoción a las cosas santas. Entonces, un siervo, mis hermanos, es una persona que sirve a Dios. Amén. ¿Qué hace la presencia de Dios en sus siervos, mis hermanos? Vemos, mis hermanos, que por medio de la predicación y las maravillas realizadas por la presencia de Dios en sus vidas por medio de sus siervos.
Dios hace cosas maravillosas. A través de sus siervos, mis hermanos, Dios se manifiesta. A través de sus siervos, Dios hace cosas maravillosas, mis hermanos. Amén. Una de ellas, mis hermanos, punto número 1, ¿qué hace la presencia de Dios en sus siervos? Nos capacita para hablar la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? Nos capacita para hablar la palabra de Dios. Obra en la vida de quien está hablando la palabra de Dios. Habla, mis hermanos, que dice que Dios capacita a aquel que predica la palabra. ¿Sí creemos esto, mis hermanos? El apóstol Pablo, mis hermanos, le dice a los hermanos de Tesalónica: el evangelio les llegó no solamente con palabra, sino también les llegó con poder. El Espíritu Santo llegó con una profunda convicción. Vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo, aparte de ser apóstol, hacía grandes prodigios, grandes milagros, mis hermanos, porque capacitó el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Vemos cuando un siervo habla la palabra de Dios, Dios le da sabiduría. Dios hace cosas maravillosas en la vida de aquel hombre. Lo que hizo el Espíritu Santo es que capacitó a hombres escogidos por Dios. Si leemos, mis hermanos, Tesalonicenses, capítulo 1, su versículo 8, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, su versículo 8 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y dice más adelante: ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, en modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando Dios, mis hermanos, capacita al siervo de Dios, Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Vemos, mis hermanos, que Dios unge a aquel siervo, aquel hombre, aquel predicador, aquel hombre que comienza a predicar la palabra. Dios comienza a administrar su palabra en él. Vemos que Pablo, mis hermanos, dice que se extendió tanto la fe en ese lugar, en Macedonia, Acaya. Dice que ellos no tenían la necesidad de hablar nada, porque ellos sabían lo que Dios hacía por medio de ellos. El apóstol Pablo también nos dice en Corintios, mis hermanos, capítulo 2, versículo 4, dice: ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Cuando Dios, mis hermanos, cuando Dios selecciona a un hombre, cuando Dios ve y pone la mira a un hombre para su evangelio, para su palabra, Dios lo capacita, porque tiene grandes cosas para él. Estando en la presencia de Dios, mis hermanos, uno siente la manifestación de Dios en su vida. Cuando el siervo habla, la gente se queda atónita del impacto de la palabra de Dios. Hay ocasiones, mis hermanos, que cuando uno comienza a predicar la palabra y uno llega por primera vez, aquella persona se queda impactada, porque Dios usó a aquel siervo. Cosas maravillosas dice que Él hará, mayores que estas, dice el Señor. Y vemos, mis hermanos, cómo la palabra de Dios capacita a aquel que está predicando su palabra. El Espíritu Santo dice que reviste a aquel siervo y comienza a hablar con denuedo la palabra. Así pasó con Esteban, un hombre que predicó, un hombre que decía todo lo que habían hecho con Jesucristo, al Hijo de Dios. Y aquellos hombres dicen que algunos, dice que la mayoría cerraba sus oídos, porque no aguantaban esa palabra de sabiduría de Dios.
Pero cuando uno, mis hermanos, viene a escuchar la palabra de Dios, esa palabra entra a su vida, esa palabra entra a su corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un cambio, mis hermanos. Hay un cambio en su vida, hay un cambio en su pensamiento, hay un cambio en su forma de vivir. Por eso Dios dice que capacita para hablar la palabra de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios a su siervo? Capacita. Si usted, mi hermano, mi hermana, usted ha hablado la palabra de Dios, tal vez a algún familiar, tal vez en la calle, usted se da cuenta y ha sentido que al momento cuando comienza a hablar, comienza tal vez con timidez, pero ya cuando está usted hablando, vienen palabras, versículos de la palabra de Dios y comienza a hablar con denuedo, comienza a explicar y comienza a decir: Jesucristo hizo eso, Jesucristo prometió esto y nos tiene preparados una mansión, ven y arrepiéntete, y comienza a usarlo Dios en su vida. ¿Sí lo ha experimentado usted, mi hermano? A veces nos dicen, tal vez aquí en el culto, hermano, vamos a decir unos versículos de la Biblia. Y a veces se nos dice: ay, ¿qué vamos a decir? Y yo me sabía yo bastantes y ahora se me olvidó. Nos suele pasar. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando estamos hablando alguien la palabra de Dios? Sale un versículo, sale otro, y por aquí nos acordamos de otro, y por aquí. Y es lo que pasa, mis hermanos, que cuando estamos, mis hermanos, buscando y estamos predicando, los versículos llegan así como lluvia. ¿Sí les ha pasado, mis hermanos? ¿Qué hace la presencia de Dios? Dice que nos capacita al hablar la palabra de Dios. Así le pasó al apóstol Pedro, así le pasó al apóstol Pablo, así le pasó a los apóstoles, mis hermanos. Cuando hablaban, dice que el apóstol Pedro, cuando habló, 3,000 personas se convirtieron, estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proseguir, mis hermanos. ¿Qué hace la presencia de Dios en sus siervos? Punto número 2, provoca fe a quien nos escucha. Provoca fe a quien nos escucha. ¿Es verdad, mis hermanos? Esto es por medio, mis hermanos, de la palabra de Dios. Vemos en Marcos capítulo 2, su versículo 1 y 2, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer Marcos, ahí en su Biblia, mis hermanos. Marcos capítulo 2, su versículo 1 y 2. Amén. Así dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Aquí, mis hermanos, dice: y se oyó que estaba en casa. ¿Quién había escuchado a la gente? Dice que entró Jesús en Capernaum, a la ciudad de Capernaum, después de algunos días. Dice: y se oyó que estaba en casa. La gente escuchó que había llegado a Capernaum, que estaba en un lugar. Amén. Dice: inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Poquitos, ¿verdad? Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué pasaba? Les predicaba la palabra. Amén. Vemos, mis hermanos, que la palabra, mis hermanos, anunciada por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que produjo en la gente? Produjo, mis hermanos, fe. ¿Qué es lo que produjo, mis hermanos? Produjo fe, dice la palabra. Por tanto, que los habitantes de la ciudad, como en sus alrededores venían a él, dice que ya no cabían, ¿verdad? Dicen que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y quién predicaba? Nuestro Señor Jesucristo le predicaba. La gente escuchaba la palabra de Dios. Cuando ellos escucharon que Jesucristo había venido a la ciudad de Capernaum, dicen que escucharon que había venido. Muchos fueron, muchos quisieron escucharlo, porque la palabra de Dios trae fe. Dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. La mayoría de nosotros, mis hermanos, hemos venido por fe, por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, dice que cambia la vida.
La palabra de Dios, mis hermanos, dicen que es medicina para nuestro cuerpo. ¿Sí lo creemos, mis hermanos? La palabra de Dios, mis hermanos, dice que hace cosas maravillosas en nuestra vida. La palabra de Dios, mis hermanos, créame que ha cambiado la vida de muchos. Y es lo que hace la palabra de Dios, mis hermanos. Provoca fe a quien la escucha. Amén. El apóstol Pedro, mis hermanos, logró que la gente sintiera, solamente con hablar la palabra, sintiera la urgente necesidad de arrepentirse. ¿En qué sentido, mis hermanos, se tuvo que arrepentir aquellas personas? En confesar sus pecados, aceptando a Cristo como su Salvador y bautizarse en agua inmediatamente. Vemos, mis hermanos, que cuando uno expone la palabra de Dios y aquella palabra llega al corazón, siente uno esa palabra y dice: esa palabra fue para mí. Esa palabra me fue dada para mí porque yo necesitaba esto, necesitaba yo tal vez tranquilidad, necesitaba yo aquella paz. Y cuando uno comienza a administrar en la palabra de Dios, y aquellos que escuchan, mis hermanos, llega a su corazón y siente aquella paz que hacía falta en nuestra vida. Por eso vemos, mis hermanos, que cuando habló el apóstol Pedro, logró que mucha gente sintiera la necesidad de buscar a Dios. Leemos, mis hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 39 y 41. A ver, nos ponemos de pie y leemos unidos estos versículos, mis hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 2, su versículo 39 al 41. A su nombre, mis hermanos. Gloria a Dios, amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Amén. Sí, amén. Vamos a leerlo unidos. ¿Sí? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, amén. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Cuánto más haciendo, mis hermanos? Dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué es lo que fueron? ¿Qué hicieron? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. Vemos, mis hermanos, que cuando llega la palabra hay un impacto en aquellos que le escuchan. Aquellos que le escuchan, mis hermanos, comienzan a sentir algo maravilloso en sus vidas. Comienzan a tener fe de aquella palabra y comienzan a aceptar a Dios en sus vidas. Y comienzan, mis hermanos, de una manera a añadirse a la iglesia. Comienzan a hacer lo que la palabra dice y dicen que fueron bautizados. Es lo que hace la palabra. Comienza uno a tener fe en la palabra de Dios. Amén. También menciona la palabra de Dios, Hechos 4:4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran aquí como 5,000 ya. Si leemos, mis hermanos, más adelante los versículos Hechos 4:4, dice que muchos más creyeron, habían oído la palabra, y el número de los varones eran como 5,000. Imagínense, mis hermanos, la magnitud, el poder de Dios cuando uno escucha la palabra. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos ha provocado fe en Dios de acuerdo a la palabra? ¿A usted no le ha provocado fe la palabra de Dios? Vemos que la palabra de Dios, mis hermanos, nos da en seguir confiando en Dios. Dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la fe, mis hermanos. David decía:
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es fe. Por eso cuando uno escucha la palabra de Dios, mis hermanos, dice que sentimos la presencia de Dios, sentimos en nuestro corazón y decimos: quiero seguir adelante, no vuelvo atrás, voy a seguir adelante porque he creído. ¿Y para quién era esa promesa? Dice que esa promesa era para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro los llamare. Y ellos creyeron. Amén. ¿Qué hace la presencia de Dios en sus siervos, mis hermanos? Punto número 3. ¿Qué hace la presencia de Dios en sus siervos? Aquellos que predican, aquellos que testifican, aquellos, mis hermanos, que sintieron aquella fe. ¿Qué más hace? Hace, mis hermanos, que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que instamos en la oración, que sigamos constantes en la oración, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. El Salvador del mundo fue el mayor proclamador del Evangelio. ¿Sí sabía usted, mi hermano, esto? Él vino, mis hermanos, dice que Él vino a dar su palabra. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Siempre hizo, mis hermanos, la oración parte importante de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo. Siempre oraba. A través de ella, mis hermanos, a través de la oración, tenía comunión con el Padre. Veía su respaldo cuando pregonaba a las multitudes su palabra. Leemos, mis hermanos, en Hechos capítulo 10, su versículo 38, mis hermanos, como nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es la oración, mis hermanos, para perseverar. La oración, mis hermanos, procedió actos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo, la predicación del Sermón del Monte. ¿Sí han leído el Sermón del Monte, mis hermanos? Lo vemos, mis hermanos, el Sermón del Monte, ahí lo leen en su casita. Mateo capítulo 5, sus versículos 13 al 12. Las bienaventuranzas, cuando dice que había una gran multitud. Vemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo oraba. Dice en Lucas 6:12 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Ahí está el ejemplo, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos hace la presencia? Buscarlo en oración. Cuando estaba la multitud, dice que yo aquella multitud y Él separó aquel monte, mis hermanos, y les comenzó a predicar, les comenzó a hablar, mis hermanos, y les comenzó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Imagínense lo que aquella gente sintieron, aquellas palabras de poder. Cuando el Señor Jesucristo decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Yo cuando leí estos versículos, mis hermanos, me entró una nostalgia. Es decir: Señor, es verdad lo que tú dices. Cuando leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando dice que ellos alcanzarán misericordia, es que Dios nos va a ayudar. Dios va a tener misericordia de nosotros. Y vemos, mis hermanos, esta bienaventuranza, que es lo que nos dice: bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Yo cuando leí este versículo, mis hermanos, yo entre mí dije, se estará limpio mi corazón. En verdad mi corazón estará limpio, como aquella gente habrá sentido cuando nuestro Señor dijo esta palabra. Tal vez muchos de aquellos decían, tal vez yo no veré al Señor porque mi corazón está mal, está sucio, está contaminado. Pero el Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón. Si algún día queremos ver a Dios, mis hermanos, tenemos que tener un corazón limpio. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar a Dios, mis hermanos. Orar a Dios. Dice Mateo capítulo 5, su versículo 12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Una corona para todo aquel que le busque. Una corona para todo aquel que haya aceptado a Cristo. Una corona para cada aquel que haya seguido las pisadas de Cristo Jesús, mis hermanos. Lucas mencionaba, mis hermanos, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, cuando el Señor Jesucristo llegó, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y orando, dice, el cielo se abrió. Y se escuchó una voz en el cielo. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La oración, mis hermanos, es necesaria en nuestra vida. ¿Qué hace la presencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos? Que nos sigue sustentando, nos sigue ayudando. ¿Y en qué encontramos en la palabra de Dios el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Antes de elegir nuestro Señor Jesucristo a sus 12 discípulos, dice que pasó la noche orando. Y al terminar su ministerio, mis hermanos, aquí en la tierra, dice que terminó, mis hermanos, orando. Vamos a leerlo, mis hermanos, Lucas capítulo 24. El libro de según San Lucas capítulo 24. Su versículo, mis hermanos, 49 al 51 y nos ponemos de pie. Amén. A su nombre, mis hermanos, gloria a Dios. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 24, sus versículos, mis hermanos, del 49 al 51. Amén. Yo leo el 49, ustedes el 50 y en el 51 nos unimos. Amén. Así dice la palabra de Dios. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aconteció que bendeciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Vemos, mis hermanos, que en el versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania. ¿Y qué hizo? Alzando sus manos, los bendijo. Y en el 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos. Vemos, mis hermanos, que aquí lo que hace nuestro Señor Jesucristo, dice que los bendijo. Alzó sus manos, oró por ellos y los bendijo. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo? Que durante todo su ministerio nos habla que practicaba la oración. Practicaba la oración, mis hermanos. ¿Cuándo fue, mis hermanos, el momento
que de la transfiguración. Dijo que estaban ahí orando. Vemos, mis hermanos, que ahí se presentó. ¿Quiénes se presentaron en la transfiguración? Elías y ¿quién más? Moisés se presentaron. Vemos, mis hermanos, que ahí los apóstoles estaban orando. No se dieron cuenta, vieron a Jesucristo. Estaba Elías, estaba Moisés. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, dice que Él fue a orar y le dijo: vengan conmigo, oren conmigo. Uno de sus apóstoles, mis hermanos, sus apóstoles, dice que se quedaron dormidos. Dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Dice que se les cargaba de sueño sus ojos, quedaban dormidos. Fue y dice que los volvió y regresó y estaban dormidos. Pero ¿qué es lo que nos insta el Señor? Seguir orando, mis hermanos. Insistir en la oración. ¿Nos ponemos de pie, mis hermanos? Damos gracias. ¿Qué hace la presencia de Dios a sus siervos, mis hermanos? Capacita para hablar la palabra de Dios. ¿Qué hace la presencia de Dios a sus siervos? Dice que provoca fe a quien les escucha. ¿Qué hace la palabra de Dios a sus siervos? Dice que les da el ejemplo que hizo el Señor Jesucristo, que sigan constantes en la oración. Amén. Hay un versículo que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Romanos 12:12. Amén. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude. Si somos siervos de Dios, si hablamos la palabra de Dios, testificamos la palabra de Dios, mis hermanos, decirle que Dios more en nuestra vida, que nos capacite para un ministerio que Dios nos dé. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y posiblemente dejamos el lugar a nuestra hermana. Bendito Dios eterno, Señor, le doy gracias porque usted, Señor, hace cosas maravillosas. Usted capacitó, Señor, a los apóstoles. Usted, Señor, les mandó el Espíritu Santo. Cuando usted se fue a los 50 días, vino sobre ellos la promesa del Espíritu Santo y fueron revestidos con el poder de lo alto. Y hablaban con denuedo, hablaban la palabra y hacían milagros, Señor. Su palabra, bendito Dios, cuando la escucha o cuando la escuchamos, Señor, cuando llega ese poder, cuando llega ese mensaje a nuestras vidas, hace que cambie nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdenos. Cuando nosotros hablemos su palabra, Señor, respáldenos. Gracias, bendito Dios, le doy gracias. Gracias, Padre eterno, porque hasta el día de hoy usted nos sigue amando, nos sigue sustentando, nos sigue dando de su guianza, nos sigue capacitando por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios eterno. Gracias por tu santa y bendita palabra, que es el pan de vida, Señor. Ahora te pedimos, Señor, bendigas las ofrendas, Dios eterno, bendigas también los diezmos, Señor. Bendiga, Señor, bendito a tu pueblo económicamente, Señor eterno. Tú sabes la situación que vivimos día con día, Señor. Pero todo esto que vivimos, Señor, son los cumplimientos de tu santa y bendita palabra. Siempre recordando como pueblo en Cristo Jesús que tú estás al pendiente de nosotros, Señor. Que nunca nos has dejado sin comida, Señor, que nunca nos has abandonado, Señor, que siempre estás al pendiente de nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, si algún hermano no tuviera trabajo, Señor, por favor, abre las ventanas de los cielos, Señor, derrama de tus bendiciones, abre las puertas de algún trabajo, Dios mío, ayúdanos, Padre, porque como varones tienen la responsabilidad económica, Dios mío, y a cada una de mis hermanas, Señor, como a mí, Señor bendito, ayúdanos a ser buenas administradoras con los centavos, con el dinero que nuestros esposos nos dan, Señor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a las cooperaciones de tu iglesia, Señor, porque sabemos, Dios eterno, que en todo hogar
En todo lugar, Señor, hay necesidades económicas. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias por alimentarnos espiritualmente, gracias por darnos la salud, gracias por responder favorablemente a nuestras peticiones y gracias, Señor, porque económicamente también estás al pendiente de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar la cadena 63, en lo que nuestra hermanita recoge las ofrendas, ¿verdad, mis hermanos? Para honra y gloria del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de cazadores. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de cazadores. Se rompió el lazo y escapamos. Mi socorro está en el nombre de Jehová. Se rompió el lazo y escapamos. Mi socorro está en el nombre de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque al oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Lo maravilloso es que nos atiende a nosotros como iglesia de Betania. Dios les bendiga y así nuestro hermano nos despide en el amor del Señor. Y Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios, mis hermanos, y seremos despedidos. Amén. Bendito Dios eterno, Señor, una vez más le doy gracias, Señor, por todo lo que usted permitió que se llevase a cabo en esta su casa. Le doy gracias por la vida de nuestros hermanos, por la vida de nuestras hermanas, Señor. Bendito Dios por los que estuvieron en este lugar, Señor. Usted siga ayudándoles, siga fortaleciéndoles, sígales dando de su guianza, bendito Dios. Nuestros hermanos que no pudieron venir, usted sabe la situación. Usted sabe, bendito Padre, por lo que están pasando, por mis hermanos que tal vez quisieron venir, pero no pudieron, bendito Dios. Bendiga también a nuestros hermanos que nos están viendo por medio de estas transmisiones. Obre, Señor, una vez más, Señor, en sus necesidades. Le doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por la vida que usted nos sigue prestando. Le doy gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Tomás, bendito Dios. Una vez más, siga ayudándole, siga guardándole, Señor, a toda su familia y a cada familia, bendito Dios, de cada hermano. Le doy gracias, bendito Dios. Ha llegado el momento de salir de su presencia, mano de salir de este lugar, mano de su presencia. Lleven usted con bien, Señor, a nuestros hogares, los que van a tomar algún transporte, los que van cerca, Señor, mande ángeles que les guarde, que les ayude, que nos defienda en todo momento, bendito Dios, porque usted, Señor, es el que nos guarda, usted es el que nos guía por caminos, por senderos, Señor, donde hay, Señor, camino de paz, bendito Padre. Le doy gracias, bendito Dios. Y ahora el amor del Padre,
El amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los presentes, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Recitamos, mis hermanos, Salmos 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23:1. Dios le bendiga y nos saludamos en el amor del Señor. Amén. De la oscuridad sacaste mi ser, en el dolor me enseñaste a amar, quitaste mis sueños vanos, ahora vivo en tu verdad. Y quisiera agradecer todo este tiempo en el cual demostraste tu amor. Mis palabras no bastarían hoy, solo escucha mi corazón. Y un motivo para ser feliz. En el cielo me espera una morada que tú preparaste para mí. Y quisiera agradecer todo este tiempo en el cual demostraste tu amor. Mis palabras no bastarían hoy, solo escucha mi corazón. ¿Cómo agradecer al Señor del universo que hayas fijado en mí, siendo tu siervo tan pequeño? ¿Cómo agradecer, Señor, lo que has hecho por mí?